Entonces, hermano, estábamos diciendo de que es fácil decir las cosas. Por ejemplo, que se haga la voluntad de Dios. Qué fácil es decirlo. Pero cuando nosotros estamos en la situación en que se tiene que hacer la voluntad de Dios nosotros, ahí a veces no es tan fácil. A veces es difícil. Y aquí en Mateo 26, versículo 42, aquí Jesús ya nos está enseñando que se haga la voluntad de Dios. Fíjese cómo dice aquí. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está expresando el Señor Jesús? Si existe una manera, una forma en que yo no beba esta copa, es decir, en que yo no pase por esto y el mundo pueda ser salvo, que así sea. Pero si no, que se haga tu voluntad. El Señor Jesús está clamando si es posible evitar ese trago amargo. Y sabemos, ese trago es muy amargo. Él va a ser arrestado, él va a ser maltratado, él va a ser crucificado, él va a ser muerto. Pero el Señor Jesús aquí nos está enseñando cómo debemos orar. Aquí el Señor está poniendo en práctica lo que debe ir acompañado en nuestra oración, alinearnos con la voluntad de Dios. A veces no va a ser lo que nosotros queramos, va a ser lo que Dios quiere, pero sabemos por fe que lo que Dios quiere es mejor. Siempre va a ser mejor lo que Dios quiere que lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para nosotros que es eterno y nosotros pensamos a corto plazo. De hecho, tan a corto plazo que a veces pensamos para tomar decisiones en el momento. Dios no toma decisiones solo para el momento. Él toma decisiones proyectándose hacia la eternidad, su eternidad con Él. Entonces siempre las decisiones de Dios van a ser mejores que las nuestras. Por lo tanto, cuando no se alineen, tenemos que elegir. Y si elegimos las nuestras, vamos a elegir mal. Si elegimos la voluntad de Dios, vamos a elegir bien. A veces vamos a elegir sin entender, pero yo no entiendo por qué tengo que hacer esto. Ya está bien, Dios lo dice, pero yo no entiendo por qué tengo que hacerlo. ¿Por qué pasa eso? Porque nuestra comprensión, dice la palabra, está a veces lejos, lejos. Si vamos a Isaías, por ejemplo, habla de que como son los cielos más altos que la tierra, así son mis pensamientos, dice el Señor, más altos que vuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo podemos igualar los pensamientos de nosotros que estamos a ras de suelo con los del Señor que está por allá, por las nubes, por los astros, por las otras galaxias? Imposible. Entonces, de repente, es verdad, humanamente, vamos quizás a tomar una decisión haciendo la voluntad de Dios, sufriendo, quizás no estando de acuerdo, pero confiando en que Dios tiene la razón, confiando en que Dios no está equivocado. Yo puedo estar equivocado. ¿Por qué yo puedo estar equivocado? ¿O usted? ¿Por qué? Porque solo vemos un pedacito de la realidad, ¿sí? Un pedacito chiquitito de la realidad. Es como ver por un microscopio o un telescopio algo que limita el campo visual chiquitito, y de eso tratar de sacar la conclusión de todo lo que es el universo. Entonces, hermano, sabemos por la práctica y por la revelación también inspirada que nuestras capacidades humanas están limitadas y a veces no vamos a tener la capacidad de entender por qué algo ocurre o por qué tenemos que hacer algo. Ejemplos prácticos a veces. Mire, un ejemplo súper práctico. Alguien me ofende. Alguien me ofende. Y yo siendo el ofendido, sabiendo que esa persona, que puede ser hasta un hermano, nunca se va a venir a acercar a mí a pedirme disculpas, ¿qué dice la palabra? En cuanto dependa de vosotros, estar bien con todos. O sea, si yo el ofendido
yendo a donde esa persona, que puede ser incluso un hermano, nos reconciliamos porque yo me acerco, o sea, yo el ofendido, que debería haber sido el que se acercaron a mí, ¿no es cierto? Pero yo logro reconciliación con esa persona, hago la voluntad de Dios. Ahora uno podría decir, pero ¿por qué tengo que ir yo si él fue el que me ofendió? Etcétera. No, no entiendo por qué. No entiendo por qué. Claro, y a veces yo también le puedo decir, ¿sabe qué? Yo tampoco entiendo. Pero Dios lo dice. Y si Dios lo dice, es lo mejor. Es lo mejor. Mire, aquí Jesús está hablando de su crucifixión, hermano. ¿Qué cosa que hagamos en contra de nuestra voluntad humana, en contra de lo que nosotros pensemos que es lo correcto o lo mejor, en contra de eso, para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué cosa que nosotros hagamos en contra de lo que nosotros queremos para hacer la voluntad de Dios va a ser tan extremo como lo que Dios está haciendo en este pasaje que estamos leyendo? ¿Va usted a hacer algo en contra de su voluntad para ir a ser crucificado? Nunca en esta vida, y menos en este tiempo. Quizá en el primer siglo o en otros países en donde el cristianismo se persigue con muerte y cárcel. Pero en nuestro contexto aquí, no. Entonces, hermano, un tema de humildad. Muchas veces, si no es que siempre, es un tema de humildad, de reconocer nuestras limitaciones. Estamos limitados en nuestra forma de entender. Nuestra capacidad de comprensión está limitada. Pero Dios no está limitado. Él no está limitado para ver, entender y decidir. Entonces, ahí es cuando nosotros actuamos por fe. ¿Se ha dado cuenta, o todavía no, hermano, que somos salvos porque creemos? No porque entendemos y hacemos todas las cosas de acuerdo a lo que entendemos. Porque hay cosas que escapan, que van a escapar a lo que entendemos. Eso no es un pretexto para no estudiar la palabra de corazón y llevar toda nuestra capacidad intelectual, mental, de razonamiento al punto de todo lo que está a nuestro alcance, entender la palabra de Dios. Dios la puso ahí para que nosotros entendamos lo que debemos entender. Dios sabe que tenemos limitaciones, pero también hay cosas que no escapan a nuestra comprensión, como humanos. Para eso puso la palabra de Dios ahí. ¿Bien? Pero yo me refiero a situaciones extremas, puntuales, específicas, que a veces escapan a nuestra comprensión. Y a veces, humanamente, hasta podríamos decir, pero esto es contradictorio. Esto no debería estar pasando. Esto no debería ser así. Situaciones que quizás nos van a producir un sentido de injusticia, un sentido de angustia, de dolor. Pero recordemos, las cosas pueden escapar a nuestra capacidad de razonar, pero nunca a nuestra capacidad de confiar y de creer en Dios. ¿Ya? Jesús aquí, él prefería no ir a la cruz. Eso está claro. Dice la palabra, Padre, en pocas palabras dice, Padre, si esta copa puede pasar de mí, te lo agradezco. Pero no se haga tu voluntad. Es decir, no había otra forma. No había otra forma. El Señor Jesús enseñó, hágase tu voluntad, ¿no es cierto? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. O en la tierra como en el cielo. En el cielo y en la tierra. El punto es que aquí Jesús nos está enseñando, yo quiero poner énfasis en eso. Él está poniendo en práctica lo que enseñó. Llegó la hora de que se haga la voluntad de Dios. Ay, pero la voluntad de Dios en este momento es que me vengan a tomar prisionero, me maltraten, me torturen, me hagan pasar por un juicio injusto, me hagan llevar un madero pesado que incluso no fui capaz de llevar. Hasta el final del camino tuvieron que a un tal Simón de Sirene decirle, tú lleva el madero para que este hombre llegue al lugar de la crucifixión. Y al final morir de manera agónica, morir de una manera terrible, ¿no es cierto? Porque hasta los criminales peores que son condenados a muerte tienen derecho
morir dignamente, a no ser torturados. Ahí le ponen una inyección letal y no se dan ni cuenta y se muere. Pero Jesús no murió así como bajo derechos humanos, que a veces, dicho de paso, contradictoriamente, los derechos humanos benefician a 2 o 3 y perjudican a todo el resto, porque son humanos. Pero volviendo a la palabra, el Señor murió de una manera agónica, torturado, lenta, pero gota a gota, Él estaba pagando su salvación. Él estaba comprando un terrenito en el cielo para usted. Mire que está muy de moda comprar terrenito y comprarse una casita, pero un día no vamos a estar en este mundo y lo único que vamos a poder elegir después es estar con o sin Dios. Y de eso sí que tenemos que preocuparnos, un terrenito, una casita ahí, a donde están las moradas celestiales. Bueno, el Señor Jesús en este momento estaba en una forma humana, sufría el dolor. Dice Filipenses capítulo 2, Él no usó aferrarse a ser como Dios, sino que como humano padeció, como humano. En ese momento, Él sufrió una angustia humana de lo que iba a ser la tortura, el dolor, la muerte. Pero dijo, hágase tu voluntad. Imagínense, nosotros llegar al extremo de simplemente decir, hágase su voluntad. A veces con dolor, a veces con angustia, a veces con tristeza, a veces sin entender, hermano, pero creyendo, no teniendo ninguna duda de que la voluntad de Dios es lo mejor, de que si Dios lo dice, hay que hacerlo, de que si Dios lo enseña, entonces es bueno, de que si Dios lo declara, es lo mejor que puedo oír, mejor que cualquier consejo, porque de repente andamos buscando consejos en el amigo, en el compañero de trabajo, en la familia. Hermano, la palabra de Dios es el mejor consejero. Y para terminar, vamos a ir ahora a un versículo que nos declara algo para nuestro alivio espiritual, para nuestra tranquilidad. ¿Qué va a pasar con todas estas cosas injustas que vivimos en este mundo, hermano? Con estos momentos que a veces sufrimos, dolorosos, que no entendemos, que a veces quisiéramos no experimentarlos. La palabra nos revela que un día vamos a entender todas las cosas. Pero en este mundo no es el momento. Como les dijo, ¿no es cierto?, a sus discípulos en Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8, no le corresponde a ustedes los tiempos, las razones de comprender las cosas, ¿no? Un día las van a comprender, ahora tienen que ser obedientes. ¿Cuántas veces los que son papás, los que son mamás, le exigen o le ordenan algo al hijo y el hijo dice, pero ¿por qué? No quiero, no me gusta? Pero usted entiende perfectamente qué es lo que él necesita y debe hacer. Pero el niño no lo entiende. Hasta que el niño crece y posiblemente el papá también. Y ahí dice, chuta, que lo hice pasar rabia a mi papá y a mi mamá, tenía razón. Pero ahora me toca a mí. Ahora estoy criando yo, ¿no es cierto? Porque el niño parte de cero. Mire lo maravilloso, hermano, que vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 3. Ahí vamos a ir. Y con esto vamos a concluir el mensaje. Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1 para ver lo que está en el 2. Mire lo tremendo que el Señor nos revela. Esto es un refrigerio para nuestro sufrimiento en este mundo. Es un refrigerio para cualquier situación que tengamos que vivir en esta vida temporal. Voy a leer el primer versículo para entrar en el contexto. ¿Ya? Dice, mirad
cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuánto amor nos ha dado al Padre? ¿Sabe cuánto amor se necesitó para que nosotros llegáramos a ser hijos de Él? Vaya a Juan 3:16, el versículo más conocido en el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Pero Él vino lo acabamos de ver, Mateo 26, a morir, para que nosotros no muriéramos, para que nosotros tuviéramos vida. Ese es el amor del Padre, ilimitado, fuera de nuestra comprensión. Yo lo desafío, trate de entender eso, un padre que envía a su hijo a morir por pecadores, a morir por gente mala, por gente delincuente, por gente que pueden en parte ser buenos, pero siempre hay cosas negativas en las personas, porque el hombre por naturaleza es pecador. Yo lo invito a comprender eso, y usted se va a dar cuenta, no, realmente yo no mandaría a mi hijo a morir por un pueblo, por una ciudad de pecadores. Bueno, el Padre lo hizo. El Padre mandó a su Hijo a morir por un mundo pecador. Y realmente usted va a tener que declarar, no, realmente no entiendo, no comprendo cómo el Padre pudo hacer eso. Y Dios no le dice, no lo comprendas. Si no lo vas a comprender, no lo vas a entender si es el amor del Padre, el amor divino. Pero sí, Dios dice, te pido que lo creas, porque de eso depende que haya tenido éxito en tu vida. De eso depende de que tú creas esto, que esto tenga un efecto en tu salvación. Si no, no va a tener ningún efecto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo es todo lo que rechaza a Dios. Porque está cómodo, porque no le interesa, porque quiere seguir su ritmo de existencia como está, porque entonces se le vendría abajo, ¿no es cierto?, su confort, su estatus, su calidad de vida, etc. Ese es el mundo, el que no conoce a Dios. Pero los hijos conocen al Padre, amén. Versículo 2, ponga atención, hermano. Mire lo extraordinario, hermano. Lo que Dios nos promete un día. Amados, ahora somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por el amor inmenso, infinito, ilimitado, incomprensible del Padre para con nosotros. Ahora somos hijos de Dios. Y aún, dice, aún, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Nosotros ahora somos parte del pueblo de Dios. Y no se vaya así como en el mapa para Jerusalén, por favor. Nosotros somos parte del pueblo oficial de Dios, no del pueblo histórico de Dios. Somos parte de la iglesia. Somos parte de ese pueblo, según Hechos 20:28, que Cristo compró con su sangre. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Usted sabía eso, hermano? Por más cosas extraordinarias que Dios haga en su vida, desde, por ejemplo, haberle borrado todos sus pecados, de haberle adoptado como hijo, de haberle prometido una morada en el cielo, de ahora estar reconciliados con Él. En este momento Dios escucha nuestras oraciones, recibe con agrado nuestra alabanza. Pucha, son cosas extraordinarias. Podríamos pensar en más, pero ¿qué dice la palabra? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay algo que está fuera de lo que podemos entender, comprender, recibir, asimilar. Hay algo que está más allá. Entonces por eso el Señor no nos lo revela, no lo revela ahora. Pero sí, mire, nos da un anticipo. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos. ¿Y por qué sabemos? Porque creemos en la palabra de Dios. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, estamos hablando de la segunda venida, del regreso del Señor Jesús, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él.
vamos a ser semejantes a Dios. Pero ¿cómo? ¿No éramos semejantes a Dios siendo seres humanos? No allá en Génesis 1:26, si no mal recuerdo, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Sí? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios hoy. Pero ¿qué dice la palabra? Que cuando Él se manifieste, vamos a ser más semejantes a Él. Vamos a llegar a un punto que ahora es incomprensible de ser semejante a Dios. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Imagínense, cuando veamos a Dios cara a cara, como Él es, entonces vamos a entender cosas que ahora son incomprensibles. Y las hacemos por fe. Y las hacemos porque creemos en Dios. Porque Dios no tiene ningún motivo para mentir. Porque Dios no gana nada habiéndonos engañado con un plan de salvación, sino todo lo contrario. Sacrificó a su propio Hijo. Y como el apóstol Pablo dice, si Dios, para lograr adoptarnos como hijos, no escatimó a su unigénito para enviarlo a este mundo, ¿cómo? ¿Cómo va a llegar el plan hasta ahí? No tiene sentido. Hay un propósito, y el propósito de que Jesús haya venido a este mundo es que también Él quiere darnos con Él, con su Hijo divino, todas las cosas. Todas las cosas. Nos quiere bendecir, como dice capítulo 1 de Efesios, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con todo. Pero ahora ni siquiera somos capaces de entenderlo. Pero un día vamos a experimentarlo. Un día nuestros ojos van a ser abiertos. Un día nuestra mente se va a expandir a un nivel que vamos a comprender lo que hoy es incomprensible. Un día Dios nos va a revelar, nos va a declarar que cosas que son misterios. Y por eso sufrimos, por hermano. Porque no tenemos la película entera, porque no la sabemos toda. Porque solamente vemos una parte de la realidad. Dios nos promete ver el final de la película. Grábese eso, hermano. Usted entiende la película cuando la ve entera, cuando llega al final, y ahí saca todas las conclusiones que entiende. De hecho, en mi experiencia, yo creo que usted también, hay películas que yo he estado 2 horas tratando de entenderla, 2 horas tratando de entender una película, y cuando llega al final, entiendo todo. Mientras tanto, solo frustración. Bueno, es una analogía. Dios nos va a mostrar el final de la película, hermano. Y ahí vamos a entender todas las cosas. Y dice que nuestra tristeza se va a convertir en gozo. Nuestra tristeza se va a convertir en gozo, hermano. Oh, pero yo tengo una pena tan grande, fíjese que yo pasé por esto otro. Y no quiero dar ejemplo porque no quiero poner como una escala. Pero hay cosas que son terribles. Cosas que nos van a doler hasta el fin de nuestra vida. Cosas que nos van a hacer llorar cada vez que nos acordemos. No importa que hayan pasado 10 o 20 años. Da lo mismo. Hay cosas que van a quedar, que nos van a marcar. Pero ese día, vamos a entender todas las cosas. Las cosas que ahora solamente podemos creer. Ese día ya no las vamos a creer. ¿Por qué? Dice la Biblia, cuando estemos delante de Dios, se acabó la fe. ¿En qué vamos a tener fe? ¿En qué? Si vamos a estar delante de Dios. Entonces ahora no entendemos, pero creemos. Pero va a llegar el día en que no vamos a necesitar creer, porque vamos a entender. Que Dios bendiga su palabra, su iglesia, hermanos. Amén.